Hola, bienvenido a YouScience y en este video buscamos mostrar la aplicación de la técnica de integración por fracciones parciales utilizando a manera de ejemplo un ejercicio del área de la cinética química. Este ejercicio nos dice lo siguiente: para una reacción en fase líquida y homogénea, donde el reactivo A reacciona con el reactivo B de manera irreversible para producir el producto P, la expresión matemática que relaciona el tiempo de reacción para alcanzar una conversión deseada del reactivo limitante, en este caso la especie A, es la siguiente expresión que tenemos aquí. Y además se nos indica que la concentración inicial del reactivo A, la concentración inicial del reactivo B y la constante cinética expresada con la K minúscula las podemos considerar como constantes. Sin embargo, nosotros únicamente nos vamos a enfocar en resolver la integral que tenemos del lado izquierdo mediante la técnica de integración por fracciones parciales. Y esto porque la función o la expresión matemática que queremos integrar se trata de una función racional propia. Y para ello lo que vamos a realizar es copiar únicamente la función que queremos integrar. La cual vamos a descomponer en fracciones parciales, que al contar con solo dos factores lineales simples, entonces también solo vamos a tener dos fracciones parciales. Para la primera fracción parcial le vamos a asignar como denominador el factor lineal 1 menos la conversión de A. Para la segunda fracción parcial le vamos a asignar el factor lineal de la relación entre la concentración inicial del reactivo B entre la concentración inicial del reactivo A menos la conversión. Y como se tratan de factores lineales simples, entonces las expresiones de los numeradores van a consistir en términos independientes o constantes o simplemente conocidos como números, y los hemos representado con las letras mayúsculas A y B. Ahora, para encontrar cuánto vale A y B, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar toda esta expresión por los factores lineales que tenemos como denominador de la función que deseamos integrar. Esto con la intención de linealizar esta expresión matemática. Cuando yo multiplique el lado izquierdo por todos estos términos, me voy a dar cuenta que únicamente me va a quedar la unidad. Entonces lo escribimos. Cuando yo multiplique la primera fracción parcial por todos estos términos, simplemente me va a quedar que A va a estar multiplicada por la relación de la concentración inicial del reactivo B entre la concentración inicial del reactivo A menos la conversión del reactivo A. Procediendo de manera similar, cuando yo multiplique la segunda fracción parcial por todos estos términos, me va a quedar únicamente B multiplicada por 1 menos la conversión del reactivo A. Y de esta manera ya hemos linealizado la expresión matemática. Ahora vamos a resolver por puntos críticos. Y recordemos que en los puntos críticos el objetivo es hacer que estos paréntesis se hagan cero mediante la asignación de valores
para nuestra variable, que en este caso es la conversión del reactivo A. Y vamos a comenzar con este paréntesis que es más sencillo. Para ello le vamos a asignar un valor a la conversión del reactivo A de 1. Si nosotros sustituimos, nos vamos a dar cuenta que esto nos va a quedar de la siguiente manera. Y así, en el segundo término, 1 menos 1 nos va a dar 0, que al multiplicarse por b nos va a dar 0, y entonces nos dejamos de preocupar por el segundo término y solo nos centramos en el primero para encontrar el valor de a. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. 1 es igual a a, y vamos a resolver lo que tenemos expresado en ese corchete, el cual nos va a quedar como la concentración inicial del reactivo B menos la concentración inicial del reactivo A entre la concentración inicial del reactivo A. Pero nosotros queremos encontrar el valor de A, por lo tanto lo vamos a despejar y esto nos va a quedar como la concentración inicial del reactivo A entre la diferencia de la concentración inicial del reactivo B menos la concentración inicial del reactivo A. De manera similar procedemos para encontrar el valor de B, pero ahora vamos a hacer a este corchete 0. Para ello le vamos a asignar el valor de la conversión del reactivo A, la relación entre la concentración inicial del reactivo B entre la concentración inicial del reactivo A. Sustituyendo esto nos va a quedar de la siguiente manera. Y entonces nos damos cuenta que ahora para el primer término efectivamente esto se hace 0, que al multiplicarse por A nos da 0, y ahora solo nos enfocamos en el segundo término para encontrar el valor de B. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera, donde hay que resolver la expresión que tenemos en este corchete, quedándonos como la concentración inicial del reactivo A menos la concentración inicial del reactivo B entre la concentración inicial del reactivo A. Despejando para B nos va a quedar que la concentración inicial del reactivo A dividido entre la concentración inicial del reactivo A menos la concentración inicial del reactivo B. Si nos damos cuenta, el valor de A y el valor de B se asemejan con la única diferencia de que la expresión del denominador está invertida en una de estos valores. Para ello, y homogeneizar, vamos a multiplicar el valor de A por la unidad, pero la unidad disfrazada de -1 entre -1, porque todo expresión multiplicada por la unidad mantiene su identidad, y entonces de esta manera el valor de A la podemos expresar como la concentración inicial de A por -1 nos va a quedar menos la concentración inicial del reactivo A entre -1 por esta expresión. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, -1 por menos este valor nos va a quedar entonces la concentración inicial del reactivo A, -1 por este término ahora nos va a quedar menos la concentración inicial del reactivo B. Y entonces nos damos cuenta que la expresión o el valor de A es igual al valor de B, pero negativo. Y ahora vamos a sustituir los valores de A y de B en las fracciones parciales para integrarlas. Entonces nos va a quedar la integral, y en vez de escribir A, vamos a escribir este término, y nos va a quedar de la siguiente manera.
la cual estaba siendo dividida por 1 menos la conversión del reactivo A, más sustituimos el valor de B, que es este que tenemos aquí, y recordemos que esta fracción parcial tenía como denominador la relación de la concentración inicial del reactivo B entre la concentración inicial del reactivo A menos la conversión del reactivo A. Lo que vamos a hacer a continuación únicamente va a ser retirar estos términos que tenemos en el numerador de las integrales. Pero antes de continuar, aquí me estaba faltando algo. Es sumamente importante cuando estamos integrando, que son las diferenciales de la conversión del reactivo A. Y si nos damos cuenta, podemos factorizar esta relación. Pues vamos a escribirlo. Nos va a quedar entonces la siguiente expresión matemática. Este negativo se mantiene con la primera integral. Más, ya factorizamos este término y entonces nada más escribimos la segunda integral. Y si nos damos cuenta, para poder resolver estas integrales, ahora adicionalmente necesitamos recurrir a la integración por sustitución. Para la primera integral vamos a utilizar el cambio de variable u para 1 menos la conversión del reactivo A. Cuando derivemos u con respecto a la conversión del reactivo A, nos va a quedar simplemente menos 1, y entonces la diferencial de u va a ser igual al negativo de la diferencial de la conversión del reactivo A, y la diferencial de la conversión del reactivo A va a ser entonces igual al negativo de la diferencial de u. Para nuestra segunda integral vamos a utilizar el cambio de variable s, simplemente para no causar ruido con 2u, y entonces se lo vamos a asignar a la relación de la concentración inicial del reactivo B entre la concentración inicial del reactivo A menos la conversión del reactivo A. Cuando nosotros derivemos S con respecto a la conversión del reactivo A, simplemente nos va a quedar nuevamente menos 1, y procediendo de manera similar como lo hicimos aquí, la diferencial de la conversión del reactivo A va a ser igual a menos la diferencial de S. Entonces ahora vamos a sustituir en nuestras integrales estos cambios de variable.
No olvidemos este signo negativo de la integral. Y ahora sí, en vez de escribir la diferencial de la conversión del reactivo A, vamos a escribir la diferencial de U, pero negativa. Entre, y en vez de escribir 1 menos la conversión del reactivo A, vamos a escribir U. Más la integral, y en vez de escribir la diferencial de la conversión del reactivo A, vamos a escribir el negativo de la diferencial de S entre, y en vez de escribir esta expresión, vamos a escribir S. Y si nos damos cuenta, estas integrales ya son más sencillas de resolver. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense que aquí negativo por negativo nos va a dar positivo, y entonces el resultado de esta integral pues es el logaritmo natural de U, pero ya es positivo porque multiplicamos estos dos negativos, y este negativo por este positivo nos va a dar negativo, y el resultado de esta integral nos va a dar el logaritmo natural de S. ¿Qué nos falta? Simplemente agregar la constante arbitraria porque estamos trabajando con integrales indefinidas. Ahora vamos a regresar el cambio de variable. Para U y S. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. U le habíamos asignado el cambio de variable de 1 menos la conversión del reactivo A, mientras que a S le habíamos asignado la relación entre la concentración inicial del reactivo B entre la concentración inicial del reactivo A menos la conversión del reactivo A. Y simplemente podríamos dejar la expresión así como está, pero podemos aplicar propiedades del logaritmo y entonces obtenemos la siguiente expresión, ahora sí, como respuesta final. Una resta de logaritmos es una división de lo que tienen contenido en sus expresiones. Y de esta manera hemos llegado a nuestro resultado final. Esta solución le queda la constante arbitraria más c porque fue una integral indefinida. En algunos casos podemos resolver este mismo ejercicio para una integral definida, es decir, donde tenemos los límites de integración, o simplemente si tenemos las condiciones iniciales o condiciones de frontera para evaluar esta expresión y entonces encontrar el valor de c, tenemos una expresión particular. Pero esta es una solución de una integral indefinida. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.